El verano de 1995 se había instalado en Florida como una presencia sofocante, y en la pequeña comunidad de Pinecrest, a las afueras de Miami, el calor parecía tener voluntad propia. Las calles, casi desiertas durante el día, vibraban con un aire denso que distorsionaba los contornos del vecindario. Las casas coloniales, en su mayoría de techos bajos y persianas de madera, lucían herméticas, selladas contra el sol, como si quisieran ocultarse de algo más que la temperatura. En una de esas casas, escondida detrás de una verja blanca y árboles de magnolia bien cuidados, vivía la familia Navarro. Marcos Navarro, un hombre meticuloso de 43 años, trabajaba como analista financiero en una firma reconocida del centro de la ciudad. Su vida había sido un ejemplo de constancia. Mexicano de nacimiento, llegó a Estados Unidos con una maleta y una promesa. Hoy, su reputación era intachable. Su esposa, Clara, de 39 años, era educadora en una escuela primaria local. Conocida por su ternura, siempre encontraba tiempo para preparar pequeños regalos artesanales para sus estudiantes, incluso en sus días más agotadores. Los hijos de la pareja, Esteban de 13 y Camila de 10, completaban la imagen de una familia ejemplar. En el vecindario eran conocidos por sus risas inconfundibles y las competencias improvisadas en bicicleta por la calle principal. Pero algo ocurrió durante la noche del 14 de junio de ese año. Algo que no debía pasar. La mañana siguiente fue diferente. No se abrió la puerta a las 7, como cada día. El buzón, que Clara vaciaba con rutina militar, comenzaba a desbordarse. El coche familiar, un sedán verde oscuro, seguía aparcado en el mismo lugar. A simple vista, nadie habría dicho que algo andaba mal. Pero los detalles lo gritaban. Las persianas seguían bajadas, el aspersor automático no se activó y, sobre todo, ninguna risa rompió el aire caliente del amanecer. «No deben estar en casa», murmuró la señora Wilkins, vecina de al lado, mientras vigilaba con disimulo desde su porche. Pero al quinto día sin señales, y tras varios intentos fallidos de llamar por teléfono, fue ella quien marcó la comisaría del distrito. Lo que al principio parecía una preocupación vecinal, se transformó en un misterio espeso, impenetrable. El agente Tomás Rivas fue el primero en responder. Experto en desapariciones, había desarrollado un olfato casi sobrenatural para las cosas que no encajaban. Al llegar a la casa de los Navarro, algo lo paralizó de inmediato: el silencio. No el habitual, sino uno que oprimía el pecho, como si la propiedad estuviera conteniendo la respiración. Las flores en el jardín se habían marchitado por falta de agua, y el sonido del viento era interrumpido solo por el crujido de las ramas secas. «Departamento de Policía de Pinecrest», gritó Tomás mientras golpeaba la puerta principal con su linterna. Nadie respondió. Tras conseguir la orden de entrada, los oficiales forzaron la puerta. El aire en el interior estaba cargado, espeso, como si el tiempo hubiese dejado de avanzar dentro de esas paredes. La escena era inquietante. La mesa del comedor estaba perfectamente puesta para 4 personas. En la estufa, una cazuela contenía restos quemados de lo que pudo haber sido una sopa. Los cuartos estaban intactos, las camas tendidas, los cepillos de dientes húmedos. Las mochilas escolares colgaban en sus lugares habituales. No había señales de pelea, ni cristales rotos, ni huellas de intrusión. Era como si hubieran salido corriendo, o se hubieran desvanecido en pleno desayuno. En los días siguientes, el caso capturó la atención de los medios nacionales. Las fotos de la familia Navarro aparecían en noticieros, redes de búsqueda y artículos de periódicos. Pero todo lo que la policía logró recolectar fueron conjeturas, ninguna pista sólida, como si la familia hubiera sido tragada por la tierra. Meses más tarde, la investigación fue oficialmente cerrada por falta de evidencias. El expediente fue archivado bajo la categoría de desaparición sin causa conocida. Pero en Pinecrest, la historia no murió. Se transformó, se deformó. Los niños comenzaron a llamar a la casa la tumba blanca. Algunos afirmaban que veían sombras por la noche, o que se escuchaban pasos, risas e incluso lamentos. Por años, nadie quiso comprarla. Las inmobiliarias la ocultaban de sus catálogos. Hasta que una mujer llamada Laura Medina la adquirió por un precio escandalosamente bajo. Laura era enfermera en el hospital regional. Acababa de pasar por un divorcio complejo y buscaba un cambio radical. La casa le pareció encantadora. El agente de bienes raíces solo mencionó que había estado desocupada un tiempo largo y que necesitaba algunos ajustes. A Laura no le importó. Pensó que, con un poco de pintura y limpieza profunda, podía convertir ese espacio en un hogar.
Durante las primeras semanas, Laura estuvo ocupada con los arreglos. Contrató pintores, mandó instalar luces nuevas y reemplazó todas las cerraduras. La casa comenzó a recuperar vida. Pero entonces comenzaron los detalles. Primero fueron los sonidos. Pequeños chasquidos que se repetían a la misma hora cada noche. Luego, los objetos desplazados. Un libro que dejaba en la mesa aparecía en el pasillo. Luces que se encendían solas. El perro de su vecina se negaba a acercarse a la propiedad. Y un día, Laura sintió que alguien la observaba desde la escalera cuando se cepillaba los dientes. Pero cuando volteó, no había nadie. Una noche, después de un turno doble en urgencias, Laura se quedó dormida en el sofá. Despertó de golpe a las 3:14 de la madrugada. Escuchó un sonido leve, como un lamento apagado, que provenía del sótano. Lo ignoró, pensando que su mente jugaba con su agotamiento. Pero la noche siguiente, el mismo sonido regresó, más claro, más humano. Decidida a enfrentar lo que fuera, bajó con una linterna y una vieja raqueta de tenis en la mano. El sótano estaba oscuro, con olor a humedad. Caminó entre las cajas aún sin desempacar, y entonces lo oyó claramente. «¿Hola?», susurró una voz débil desde una de las paredes. Laura se paralizó. Sintió que la linterna temblaba en su mano. Se acercó al muro un panel de concreto que parecía haber sido pintado más recientemente que el resto. Con su oído pegado, escuchó algo más, respiraciones. «¿Hay alguien ahí?», preguntó, la voz quebrada. Silencio. Y luego, otra vez. «Ayúdanos, por favor». Laura retrocedió. Tropezó con una caja y cayó. No sabía si estaba perdiendo la razón. Al día siguiente, instaló una pequeña grabadora en el sótano. Reprodujo la cinta esa noche. Lo que escuchó la dejó sin palabras. Un susurro, casi inaudible, decía: «Somos los Navarro». Eso bastó. Llamó a la policía. Cuando los oficiales regresaron, lo hicieron con más escepticismo que intención. Pero algo en la insistencia de Laura, en sus ojos, en su temblor, los obligó a tomárselo en serio. Exploraron la casa. Golpearon las paredes. Y fue el detective Morales quien notó algo. Una sección del muro tenía una leve línea vertical, como si hubiera sido recortada. El concreto, al ser golpeado, emitía un sonido hueco. Pidieron refuerzos. Un equipo de demolición llegó esa misma noche. La comunidad comenzó a agolparse afuera, sin entender lo que sucedía. Laura se mantenía en los escalones del porche, temblando. Y entonces, con un golpe seco y un crujido final, parte de la pared se vino abajo. Detrás de ella, había una habitación, un cuarto de 3 por 4 metros, sin ventanas, con un foco colgante parpadeante, 2 colchones raídos, latas vacías, un balde, y en el rincón, 4 figuras humanas, delgadas, demacradas, protegiéndose del resplandor como animales salvajes. Marcos Navarro tenía el cabello completamente blanco. Clara sostenía a Camila, ahora de 19 años, como si aún fuera una niña. Esteban, con barba incipiente, trataba de hablar pero no tenía fuerzas. «Gracias», susurró Marcos. «Pensé que moriríamos aquí». Los médicos corrieron a atenderlos. Laura lloraba sin comprender lo que había hecho, lo que había descubierto. Y justo cuando los paramédicos subían a la familia a las ambulancias, Clara miró a Laura fijamente. Y con una voz que le heló la sangre, dijo: «Él va a regresar. Siempre lo hace». Laura quiso preguntar quién, pero fue empujada por los oficiales mientras los vehículos partían. Desde la esquina opuesta del vecindario, alguien los observaba. Un rostro oculto en las sombras. Ojos fijos en la escena, apretando con fuerza un pequeño cuaderno negro. Él no había terminado. Solo había comenzado. La noche en que se descubrió la habitación oculta en la casa de los Navarro, algo en Pinecrest cambió. Era como si una herida antigua hubiese sido abierta de nuevo, dejando escapar algo más que dolor. El vecindario, hasta entonces apacible, se sumergió en un estado de paranoia colectiva. Luces encendidas toda la noche, puertas aseguradas con doble cerrojo y miradas constantes hacia las sombras. Todos sentían que lo que había comenzado no había terminado. Los Navarro fueron trasladados al Hospital Saint Mary's, bajo estricta supervisión. El parte médico inicial hablaba de desnutrición severa, trauma físico moderado y daño psicológico profundo. Sin embargo, no había signos de tortura. Eso, de algún modo, inquietó más a los investigadores. Lo que más desconcertó al personal médico fue la reacción de los Navarro cuando se les intentó interrogar. Se rehusaban a hablar.
Parecían tener miedo de pronunciar ciertas palabras. A cada pregunta, los rostros se endurecían. Marcos mantenía su mirada perdida, Clara temblaba sin razón aparente, y los niños, ya adolescentes, solo murmuraban cosas inconexas. Hasta que una noche, el joven Esteban pidió ver al detective Morales en privado. Morales, un hombre con más de 20 años de experiencia, no esperaba lo que estaba por escuchar. Esteban, con voz ronca, le entregó una hoja de papel arrugada. Había escrito solo una frase: «No es humano». Morales no entendió de inmediato. Pensó que el muchacho deliraba. Pero Esteban insistió. «Nos encerró porque éramos testigos de algo que no debía saberse». Sus ojos estaban enrojecidos, su voz entrecortada. «Algo que él protegía, que aún protege, pero no es una persona, señor. Es algo más, algo antiguo». Morales intentó indagar más, pero Esteban se negó. Solo le dijo una cosa más: «No diga su nombre. Nunca lo diga. Si lo haces, te encuentra». El detective salió del hospital con un peso extraño en el pecho. Esa noche, encendió todas las luces de su casa. Se sirvió un whisky doble y volvió a leer el expediente. Había algo que se le escapaba, y decidió volver al origen. Durante las siguientes semanas, Morales se sumergió en los archivos del condado, los registros de propiedad, los informes históricos de vecindario. Descubrió que la casa de los Navarro había sido construida en 1947 por un hombre llamado Ambrose Wickham, un inmigrante británico que había llegado a Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial. Lo extraño era que Wickham nunca vivió en la casa. Tampoco alquiló. Solo la construyó y desapareció. Los planos originales mostraban la estructura básica: sala, cocina, 3 habitaciones, baño, garaje. Ninguna mención de un sótano oculto. Morales encontró un dato curioso. Los registros catastrales de 1950 indicaban una ampliación no registrada. Nadie supo decir cuándo ni por quién. Más extraño aún, las personas que habitaron la casa entre 1950 y 1989 sufrieron accidentes trágicos, enfermedades mentales o desapariciones. Familias enteras que llegaban ilusionadas y salían destruidas. Un patrón emergía. Morales habló con antiguos vecinos, la mayoría ancianos ya, que recordaban cosas que preferían no contar. Una de ellas, la señora Dana Hugh, de 92 años, le dijo algo que lo dejó helado. «Esa casa tiene voz. Joven. No la escuchas con los oídos, pero está ahí. Y la voz es de él». «¿De quién?», preguntó Morales. Ella guardó silencio. Luego, con un hilo de voz, respondió: «Del que vive debajo». Morales no supo cómo interpretar eso, pero decidió ir más allá. Localizó al único familiar vivo de Ambrose Wickham, su nieto, Kenneth Wickham, un historiador que vivía en Colorado. Acordaron una llamada por videoconferencia. Durante la conversación, Kenneth reveló algo inquietante. «Mi abuelo tenía ideas extrañas. Hablaba de proteger un pasaje, de preservar el equilibrio. Decía que ciertas casas eran construidas para sellar portales, y que él había sido elegido para eso». ¿Portales? Sí. Lugares donde la realidad es delgada, donde algo puede pasar de un lado al otro. Morales no podía creer lo que escuchaba. «¿Y cree usted que esa casa?». «Yo no creo en nada, detective. Solo sé que mi abuelo desapareció después de decir que había fallado». Las piezas comenzaban a encajar, pero no en una lógica humana. Era como si se tratara de un rompecabezas diseñado por otra mente. Una más antigua, una más oscura. Mientras tanto, en el hospital, Clara Navarro sufrió un colapso nervioso. Despertó gritando, en medio de la noche, repitiendo una frase una y otra vez: «Él está aquí, él está aquí». Los médicos sedaron a la mujer, pero no pudieron evitar que la noticia llegara a Morales. Decidido a entender qué estaba ocurriendo, regresó a la casa. Ya estaba sellada por la policía, pero usó su placa para entrar. La atmósfera había cambiado. El aire estaba más denso, el silencio más opresivo. Caminó hasta el sótano, bajó lentamente y encendió su linterna. Allí, donde se había encontrado la habitación oculta, ahora había algo más. Una pared con símbolos, grabados en el concreto. No estaban antes. Parecían antiguos, pero recientes al tacto. Dibujos geométricos, espirales, líneas conectadas por formas imposibles. Y en el centro, una palabra escrita en un alfabeto desconocido. Morales tomó fotos y salió de allí temblando. Esa noche,
Al revisar las imágenes en su portátil, notó que en una de ellas había algo más. Una figura, sombra, tal vez, pero claramente humana, mirándolo desde la esquina de la habitación. No la había visto allí. Llamó a un amigo suyo, experto en lenguas antiguas. Tras ver las fotos, lo llamó de inmediato. ¿Dónde encontraste esto? Su voz temblaba. En la casa Navarro. Esto no es un idioma conocido. Se parece a una mezcla de sánscrito antiguo, sumérico, algo más. ¿Y la palabra del centro? Hubo un silencio. No quiero decirla, ni siquiera repetirla a mi mente. Pero significa algo como el que duerme entre los muros. Morales no durmió esa noche. A la mañana siguiente, recibió una llamada del hospital. Camila, la hija menor, había desaparecido, sin dejar rastro. La cámara de seguridad del pasillo mostraba algo escalofriante. A las 3:14 de la madrugada, la hora exacta en que los Navarro decían que escuchaban la voz en el sótano, la puerta de su habitación se abrió sola. Y Camila salió, sonriendo, caminando con los ojos cerrados. No volvió a ser vista. El caos se desató. La policía buscó por toda la ciudad. Helicópteros, perros, patrullas. Nada, ni una huella, ni una pista. Fue entonces cuando Morales tomó una decisión desesperada. Contactó a alguien fuera de los canales oficiales. Una mujer llamada Elena Vasiliev, experta en simbología esotérica y fenómenos paranormales, es profesora de la Universidad de Praga. Había leído sobre ella en un foro oculto de la Dark Web. Su reputación era dudosa, pero no tenía otra opción. Vasiliev llegó 2 días después. Al entrar a la casa, se detuvo en la entrada. Cerró los ojos. Susurró algo en un idioma que Morales no reconoció. «Aquí hay un nudo», dijo con voz grave. Un punto de cruce. No es solo una casa. Es un sello. Mal roto. Exploró la vivienda con un péndulo de cristal, murmurando conjuros, examinando los símbolos en el sótano. Esto no fue hecho por humanos comunes. Esto es una advertencia. No debía abrirse. ¿Qué se abrió? Vasiliev lo miró fijamente. Un camino. Esa noche, Morales recibió un mensaje anónimo. Un sobre sin remitente fue dejado en su escritorio. Dentro, solo una foto, la imagen en blanco y negro de una sala, aparentemente antigua, con una figura encapuchada frente a una puerta circular de piedra. Detrás de la figura, una inscripción. Él está esperando. Morales no sabía si llorar, gritar o rezar, porque en la esquina inferior derecha estaba Camila, con los ojos negros, sonriendo. Habían pasado 3 días desde que Eduardo Vega desapareció de la casa de Amber Collins. 3 días desde que burló a la policía, como si se desvaneciera en el aire. Y en ese tiempo no había dejado rastro. «Señor, hemos establecido puestos de control en todas las salidas de la ciudad», informó uno de los oficiales en la sala de operaciones. Su rostro está en todos los noticieros. Aeropuertos, estaciones de autobús, puertos, todos están en alerta. El capitán Ortega no respondía. Se había dejado caer pesadamente en su silla, frotándose el rostro con ambas manos, como si intentara borrar el agotamiento. Finalmente, murmuró: «Este tipo no es un criminal común. Mantuvo a una familia cautiva durante 9 años sin que nadie lo notara. Tiene recursos, tiene inteligencia, y tiene dónde esconderse». El silencio se apoderó del lugar, hasta que un joven agente irrumpió, agitado, con una carpeta en las manos. «Disculpen la interrupción. Acaba de llegar el perfil psicológico del FBI, junto con el informe completo del registro de su apartamento». La detective Ramírez tomó la carpeta con rapidez, hojeando los documentos. Su rostro cambió al instante. Lo que encontró no era simplemente inquietante, era profundamente perturbador. «¿Qué encontraron?», preguntó Ortega. Ramírez colocó varias fotografías sobre la mesa. Eran del interior del apartamento de Vega. Estaba meticulosamente ordenado. En las paredes, cientos de fotos de la familia Hernández, tomadas a lo largo de los años. No desde lejos, desde dentro. Tenía un diario, explicó Ramírez. Lo llamaba Crónicas Familiares. Escribía todo, lo que comían, las conversaciones, incluso los patrones de sueño de cada uno. Cada entrada está escrita con obsesiva precisión. «¿Está enfermo?», murmuró Ortega. «Eso no es lo peor», añadió Ramírez, señalando una de las imágenes. Había una habitación oculta tras un armario. Había replicado exactamente la habitación donde mantenía cautivos a los Hernández.
Mismo color de las paredes. Mismo tipo de cama. Todo idéntico. Pasaba horas allí, sentado, fingiendo que todavía estaban con él. Ramírez pasó al perfil psicológico. El FBI lo describe como un secuestrador obsesivo con rasgos de trastorno delirante. Tiene una idea distorsionada de lo que es una familia perfecta. Para él, perfección significa control total, aislamiento del mundo, dependencia absoluta. ¿Amber encaja en esa fantasía?, preguntó Ortega, tenso. Según el perfil, sí. Probablemente la vea como una extensión de su familia o incluso como una sustituta de Elena. Su reciente divorcio la hace vulnerable. Para él, alguien a quien salvar del mundo exterior. Ortega se levantó. Estaba claro que Eduardo planeaba algo. La pregunta era, ¿qué? ¿Y qué sugiere el perfil sobre su próximo movimiento? Ramírez hojeó la última página. El hospital. Es el único vínculo visible que le queda con su antigua familia. Pero sabe que está vigilado. Así que el FBI cree que podría buscar un rehén. Algo que le dé ventaja. Alguien valioso para los Hernández o para Amber. En ese instante, el teléfono de Ramírez sonó. Su expresión se tensó mientras escuchaba. Era el doctor Sánchez del Jackson Memorial, dijo después de colgar. Gabriel Hernández ha estado recibiendo mensajes de texto de Eduardo. Gabriel, de 21 años pero emocionalmente estancado en la adolescencia por el cautiverio, estaba sentado en su cama, temblando. Sostenía el celular con manos trémulas. Comenzaron ayer. Pensé que era algún periodista, susurró. Ramírez tomó el teléfono. Leyó la conversación. El tono de los mensajes era tan familiar como escalofriante. Hola Gabriel, ¿me extrañas? Sé que estás confundido, pero todo volverá a la normalidad pronto. Por favor, déjanos en paz. Estamos a salvo ahora. Nadie está a salvo allá afuera. Te lo he dicho muchas veces. Las guerras, las enfermedades, las mentiras, el mundo exterior destruye. Nosotros teníamos un hogar. Seguridad. ¿Recuerdas cómo llorabas antes de dormir? No era un hogar. Era una prisión. Pronto lo entenderás. Siempre hice lo correcto. Ah, por cierto, tu nueva amiga parece agradable. Me alegra que estés haciendo conexiones. El último mensaje tenía adjunta una fotografía. María Delgado, la voluntaria que trabajaba con Gabriel y Sofía. La imagen había sido tomada a escondidas al salir del hospital. ¿Dónde está María ahora?, preguntó Ramírez con la voz cortante. Dijo que iba a la biblioteca a buscar libros, respondió Gabriel con miedo en los ojos. Detective, si le hace algo. Ramírez ya estaba en movimiento. Quiero un equipo en la biblioteca pública de inmediato. Posible situación de rehén. María, ajena al peligro, caminaba por la sección juvenil, seleccionando libros con calma. El Principito, pensó, ideal para ayudar a Gabriel a explorar su nueva realidad. No notó al hombre que la observaba desde el final del pasillo, hasta que fue demasiado tarde. Disculpe, dijo, sobresaltada al levantar la vista. Hola, María. La voz era suave, educada, pero el hecho de que conociera su nombre heló la sangre en sus venas. Soy Eduardo Vega. Su sonrisa era tranquila, su mirada vacía. Admiro tu trabajo con Gabriel. Es importante tener guías. Ellos necesitan entender que lo que vivieron fue necesario. María retrocedió. ¿Por qué todos dicen que lo que hice está mal?, preguntó Eduardo con tono casi académico. Los protegí. Les enseñé. Les di estructura. Sofía puede recitar todos los presidentes. La eduqué. María, entrenada en psicología, comprendió que debía ganar tiempo. Debió ser muy difícil. Lo fue. Dormía poco, trabajaba sin descanso. Pero ahora están contaminados. Y tú puedes ayudarme. Ellos te escuchan. En ese momento, vio movimiento entre los estantes. Siluetas. Policías. Quizá tengas razón, dijo ella. ¿Por qué no me cuentas más? La sonrisa de Eduardo se endureció. Eres lista. Intentas distraerme. Sacó algo de su bolsillo. No era un arma, sino una fotografía. La dejó caer a sus pies. Diles que esto es solo el comienzo. Y antes de que pudieran atraparlo, desapareció entre los pasillos, activando la alarma al salir por la puerta de emergencia. María, temblando, recogió la imagen. Amber Collins, dormida, fotografiada sin que lo supiera, en su nueva habitación de hotel. En el reverso, escrito con su caligrafía meticulosa,
La familia siempre encuentra el camino de regreso a casa. Amber, sosteniendo esa fotografía horas después, apenas podía respirar. ¿Cómo demonios entró en mi habitación? Ramírez no respondió. No había señales de entrada. El equipo técnico no encontraba explicación. Todo apuntaba a que Vega seguía un paso adelante. Estoy bajo protección. Se suponía que estaba a salvo. Gritó Amber. Lo sé, dijo Ramírez, más seria que nunca. Pero Vega está jugando con nosotros. Es hora de cambiar la estrategia. ¿Qué propones? Un señuelo. Uno que no pueda resistir. En una sala privada del hospital, Amber y los Hernández se encontraban por primera vez. La atmósfera era tensa. Miguel, con el rostro envejecido más allá de sus años, extendió una mano temblorosa. No había palabras para describir el momento. No era un reencuentro. Era el principio de una trampa. Una que solo funcionaría si todos estaban dispuestos a enfrentarse al hombre que los había marcado para siempre. Amber parpadeó varias veces, intentando procesar cada palabra de Sofía. La oscuridad de la habitación se sentía casi tangible, como si el aire mismo estuviera impregnado de secretos no dichos y recuerdos enterrados. El mundo real es ruidoso, repitió Sofía, su voz un susurro quebrado. Es confuso y duele. Aquí, en el lugar especial de Eduardo, es silencioso, controlado. No hay gritos ni peleas, no hay miedo constante. Es orden. Amber la miró fijamente, viendo la melancolía profunda que oscurecía esos ojos jóvenes, pero llenos de una madurez forzada. Por un instante, pensó en cuántos años había perdido aquella chica, cuántos momentos de inocencia y alegría se habían desvanecido en ese encierro disfrazado de familia. Pero no puede ser para siempre, dijo Amber con firmeza. Nadie merece vivir en un mundo así, Sofía. Nadie debería tener que elegir entre el silencio del cautiverio y el ruido del mundo exterior. Sofía bajó la mirada y por un momento el muro que parecía tener alrededor se resquebrajó, dejando asomar una vulnerabilidad que Amber no había visto antes. Tal vez tengas razón, murmuró. Pero, ¿y si ese mundo, el tuyo, no me quiere? ¿Qué pasa si soy demasiado parte de este otro para ser aceptada allá afuera? La incertidumbre en sus palabras resonó como un eco en la mente de Amber. Ella misma había sentido esa duda alguna vez, preguntándose si podría realmente reintegrarse a una sociedad que parecía haber seguido adelante sin ellos. Nosotros, tu familia y yo, aseguró Amber, te queremos, Sofía. No importa cuánto tiempo haya pasado ni lo que Eduardo haya intentado sembrar en tu mente. Lo que eres tú es más fuerte que cualquier mentira. Sofía la miró, y por primera vez desde que Amber llegó, su expresión suavizó. Un destello de esperanza atravesó el velo de su desconfianza. Entonces, ¿qué hacemos ahora?, preguntó la joven con un hilo de voz. Amber suspiró profundamente, sintiendo el peso de la responsabilidad que ahora caía sobre sus hombros. Primero, tenemos que mantenernos seguras. Eduardo no va a rendirse fácilmente y está desesperado por recuperarnos. Pero también debemos prepararnos para lo que venga. Necesitamos un plan, un camino para salir de aquí y volver con los demás. En ese momento, la puerta de la habitación se abrió lentamente y Eduardo apareció en el umbral. Su mirada intensa, casi fanática, recorrió la habitación, deteniéndose en Amber y luego en Sofía. Veo que ya están conversando, dijo con una sonrisa fría. Me alegra. Eso significa que entienden su lugar en todo esto. Amber se tensó, pero no dejó que el miedo se apoderara de ella. Tenía que mantenerse fuerte, por ella, por Sofía, por todos. ¿Qué quieres, Eduardo?, preguntó, con una voz firme. Quiero lo que siempre he querido, respondió él, acercándose. Que esta familia esté completa. Que el pasado no sea solo una cadena, sino una promesa. Que juntos podamos construir un futuro. Un futuro basado en mentiras y control, replicó Amber. Eso no es familia. No para nosotros. Eduardo la observó con un destello de tristeza en sus ojos, como si la amargura y la decepción fueran parte de su propia condena. Algún día lo entenderás, susurró. Cuando sea demasiado tarde para alejarse. Con esa última frase, salió de la habitación, dejando atrás un silencio cargado de tensión. Sofía se recostó en su silla, exhausta. Amber sabía que la batalla estaba lejos de terminar, pero también que había logrado algo importante, abrir una grieta en el muro de miedo y confusión que la joven llevaba dentro. La noche se extendía pesada sobre ellas, y en algún lugar, fuera de esas paredes, la rueda del destino seguía girando, implacable y cruel. Durante 9 años,
comenzó Eduardo, con una voz que parecía más un mantra que una afirmación. Cada día era exactamente igual al anterior. Sabíamos cuándo comeríamos, cuándo dormiríamos, qué leeríamos. No había decisiones que tomar ni incertidumbres. Eso no es libertad, Sofía. ¿Y qué es la libertad? Replicó la joven, la voz teñida de confusión y resentimiento. ¿Estar constantemente bombardeada por opciones? ¿Preocuparse por el futuro, por el dinero, por las relaciones? Tengo 18 años, cronológicamente, pero ¿qué sé yo del mundo? Se supone que debo funcionar en él. Amber empezaba a entender la profundidad del daño psicológico que Eduardo había infligido. Eduardo me entiende, continuó Sofía con una voz cansada. Siempre lo ha hecho. Mientras mis padres y Gabriel soñaban con escapar, yo aprendí a adaptarme. Eduardo me vio. Me enseñó cosas que no les enseñó a ellos. Historia, ciencia, filosofía. Te manipuló, dijo Amber suavemente. Tal vez, concedió Sofía, sorprendiéndola. Pero también me dio algo que nadie más podía: predictibilidad, seguridad. Un sonido seco, el chirrido de una puerta abriéndose en algún lugar cercano, las tensó de inmediato. Pasos firmes resonaron en el pasillo. «Está aquí», dijo Sofía poniéndose de pie. «Por favor, Amber, no lo hagas enojar. No es violento por naturaleza, pero se desestabiliza cuando las cosas se salen de su control». La puerta se abrió y apareció Eduardo Vega. En persona, sorprendentemente común. Estatura media, complexión delgada, cabello negro pulcramente peinado con algunas canas en las sienes. Vestía camisa Oxford azul claro y pantalones caqui, como un profesor universitario o un contable. Solo sus ojos intensos y calculadores delataban la mente perturbada tras esa fachada normal. Amber le sonrió, como si fuera la anfitriona recibiendo a una invitada esperada. «Finalmente despiertas», dijo. «Espero que Sofía haya hecho los honores adecuadamente». «¿Dónde estamos?», preguntó Amber, manteniendo la calma. «En mi cabaña», respondió Eduardo con naturalidad, «o más bien, en la cabaña de mi tío abuelo. Está a unos 80 kilómetros al norte de Miami, en una zona bastante aislada. Nadie nos molestará aquí». Se acercó y se sentó en la silla que Sofía había ocupado. La joven permanecía de pie junto a la puerta, observando cada movimiento. «Sé que debes tener muchas preguntas», continuó Eduardo, «y le responderé todas a su debido tiempo. Pero primero quisiera explicarte por qué estás aquí». «¿Por qué me secuestraste?», respondió Amber con más valor del que sentía. Eduardo hizo un gesto desdeñoso con la mano. «Una palabra tan fea. Prefiero pensar que te he rescatado, del mismo modo que rescaté a mi familia hace 9 años». «¿Rescatado?», insistió Amber. «Los mantuviste prisioneros contra su voluntad». «Los protegí», corrigió Eduardo. Mi tono aún amable, pero con un filo cortante, como el dolor que le provocaba la incertidumbre y el caos del mundo exterior. ¿Sabes cuántos asesinatos ocurrieron en Miami durante esos 9 años? ¿Cuántos accidentes? ¿Cuántas tragedias que mi familia evitó gracias a mí? Amber decidió cambiar de táctica. ¿Y por qué yo? ¿Por qué no simplemente desaparecer después de que los encontraran? Eduardo intercambió una mirada con Sofía antes de responder. «Porque tú eres especial, Amber. Lo supe desde el momento en que te vi visitando la casa. Tienes un vacío en ti, un anhelo, el mismo que vi en Elena cuando éramos jóvenes». «No sabes nada sobre mí», protestó Amber. «Sé que tu marido te traicionó», respondió Eduardo con suavidad. «Sé que trabajas turnos dobles como enfermera cuidando extraños pero sin nadie que cuide de ti. Sé que compraste esa casa esperando un nuevo comienzo, pero en realidad estabas buscando un escape». El conocimiento íntimo que Eduardo tenía de su vida hizo que Amber sintiera náuseas. «Te he observado durante meses», continuó. «Incluso antes de que descubrieras a mi familia, vi tu potencial». «¿Potencial para qué?», preguntó Amber, temiendo la respuesta. «Para ser parte de algo mejor, algo más puro». Eduardo se inclinó hacia adelante, la intensidad aumentando. «El experimento original falló porque intenté mantener intacta una familia que ya estaba contaminada por el mundo exterior. Miguel y Elena nunca se adaptaron completamente. Incluso Gabriel resistió, a su manera. Miró a Sofía con un orgullo evidente. Pero Sofía entendió. Creció en el sistema que creó Eduardo y floreció. «Y ahora quieres empezar de nuevo», concluyó Amber, encajando las piezas de un patrón horripilante. «Conmigo y con Sofía. No solo ustedes dos», corrigió Eduardo. «La familia necesita balance, necesita estructura.
Se puso de pie y caminó hacia la puerta. «Hay alguien más que quiero presentarte». Abrió la puerta y llamó suavemente. Para horror de Amber, otra figura apareció en el umbral. María Delgado, la voluntaria del hospital. No parecía estar bajo coacción. No había miedo en sus ojos, sino la misma extraña calma que Amber había notado en Sofía. «Hola, Amber», dijo María con una sonrisa serena. «Bienvenida a la familia». Mientras tanto, en la sala de operaciones, la detective Ramírez contemplaba el mapa extendido sobre la mesa, donde docenas de puntos rojos marcaban posibles ubicaciones donde Eduardo Vega podía estar escondiendo a Amber y Sofía. El FBI había ampliado la búsqueda a un radio de 100 kilómetros alrededor de Miami, concentrándose en propiedades aisladas, cabañas y estructuras abandonadas. «Tenemos un problema adicional», anunció el capitán Ortega entrando con expresión sombría. María Delgado ha desaparecido. La detective Ramírez levantó la mirada alarmada. «¿Cuándo fue vista por última vez?» «Salió del hospital durante la confusión del apagón», respondió Ortega. «Su auto sigue en el estacionamiento, pero su teléfono está apagado». «3 mujeres», murmuró Ramírez. «¿Qué está construyendo Vega? ¿Una familia completamente nueva?» El doctor Reid, que había estado revisando los diarios confiscados en el apartamento de Eduardo, se acercó con un cuaderno abierto. «Creo que tengo algo», dijo señalando una página. Eduardo escribió extensamente sobre sus planes de contingencia si alguna vez era descubierto. Mencionó algo llamado Proyecto Arca, su visión de una familia purificada. «¿Purificada?», musitó Ramírez. En su mente distorsionada, Eduardo cree que está salvando a estas personas de la corrupción del mundo exterior, explicó Reid. Y hay varias referencias a una propiedad heredada, un lugar que describe como el santuario final. «¿Dice dónde está ese santuario?», preguntó Ramírez. «No directamente, pero hay pistas», dijo Reid. «Menciona un lago, pinos, y que perteneció a un tío abuelo. También escribe sobre lo mucho que le gustaba visitar ese lugar cuando era niño, antes de emigrar de México». Ramírez se volvió hacia el oficial que coordinaba con los registros de propiedad. «Necesito todo lo que tengan sobre propiedades a nombre de cualquier familiar extendido de Eduardo Vega o Elena Hernández. Concentrémonos en áreas boscosas con lagos al norte de Miami». «Ya estamos en ello», respondió el oficial. «Pero los registros más antiguos no están digitalizados. Tomará tiempo». «Tiempo que no tenemos», murmuró Ramírez, volviendo su atención al mapa. Gabriel Hernández, que había insistido en permanecer en la comisaría durante la búsqueda, se acercó tímidamente a la mesa. «Detective», dijo en voz baja. «Creo que sé dónde podría estar tío Eduardo». De vuelta en la cabaña, Amber intentaba procesar la presencia de María. La joven voluntaria que había parecido tan dedicada a ayudar a los Hernández ahora estaba sentada tranquilamente frente a ella, como si estar en compañía de un secuestrador fuera perfectamente normal. «No lo entiendo», dijo Amber finalmente. «María, tú eres psicóloga. Sabes exactamente lo que Eduardo está haciendo. ¿Cómo puede manipular a las personas así?» María sonrió suavemente. «Precisamente porque estudio psicología, puedo ver la belleza de lo que Eduardo está construyendo aquí». «¿Belleza?». Amber no podía creer lo que escuchaba. «¿Llamas belleza a secuestrar personas y mantenerlas prisioneras?». «Es más complejo que eso», intervino Eduardo, que había estado observando la interacción con interés científico. «María entiende lo que muchos no pueden, que la libertad total es una ilusión, a menudo una carga». María asintió. «La sociedad moderna ha creado una paradoja. Tenemos más opciones que nunca, pero somos más infelices, más ansiosos, más deprimidos. El exceso de opciones nos paraliza y nos hace dudar constantemente de nuestras decisiones. Lo que ofrezco», continuó Eduardo, «es una alternativa, una existencia estructurada donde las necesidades básicas están garantizadas y las decisiones difíciles ya están tomadas». Amber miró de María a Sofía, intentando entender cómo 2 mujeres inteligentes podían haber sido tan profundamente manipuladas. «¿Y tú?», preguntó a María directamente. «¿Cómo te convenció cuando te encontró en la biblioteca? Parecías aterrorizada». «Lo estaba al principio», admitió María. «Pero Eduardo no me secuestró ese día. Me dio una opción. Me pidió que investigara por mí misma, que leyera sus escritos, que considerara sus ideas y simplemente aceptara». «No de inmediato», respondió María, pero estaba intrigada. «Como estudiante de psicología, siempre me ha fascinado el comportamiento humano en situaciones extremas.
Eduardo me ofreció acceso a sus diarios, a sus observaciones de los Hernández durante 9 años, un estudio de casos sin precedentes. La curiosidad académica se convirtió en algo más, añadió Eduardo con orgullo. María comenzó a ver el valor de mi trabajo. Amber se dio cuenta con horror de que María no mostraba signos de coerción o miedo. Su participación parecía genuinamente voluntaria. Entonces, ¿cuál es el plan?, preguntó Amber, intentando ganar tiempo mientras evaluaba sus opciones de escape. Mantenernos aquí para siempre. Por ahora, este es un refugio temporal, explicó Eduardo. Un lugar para que nos conozcamos mejor y para que tú, Amber, comiences tu transición. ¿Transición?, preguntó Amber, dubitativa. Transición del caos al orden, respondió Eduardo con sencillez. Del miedo a la seguridad, del aislamiento a la familia. Se levantó y caminó hacia una pequeña librería en la esquina de la habitación, de donde extrajo un cuaderno encuadernado en cuero. «Este es tu diario», dijo ofreciéndoselo. «Cada día escribirás tus pensamientos, tus preguntas, tus dudas, y cada día las discutiremos. Es el mismo proceso que utilicé con Sofía y más recientemente con María». Amber tomó el cuaderno mecánicamente, su mente acelerándose. Necesitaba fingir cooperación si quería tener alguna oportunidad de escapar. «¿Y si no quiero participar?», preguntó, probando los límites. Eduardo suspiró, como un profesor paciente ante un estudiante obstinado. «Amber, no hay puertas cerradas aquí. No hay cadenas ni esposas. Eres libre de irte en cualquier momento». Esta respuesta la sorprendió. «¿En serio?». «Por supuesto», sonrió Eduardo, «pero primero permíteme mostrarte algo». Hizo un gesto hacia la ventana. Sofía se adelantó y descorrió las cortinas, revelando un paisaje boscoso iluminado por la luz del atardecer. Un hermoso lago brillaba en la distancia. «Estamos a más de 15 kilómetros del pueblo más cercano», explicó Eduardo. «Sin carreteras principales, sin señal de teléfono y con los inviernos más fríos de Florida. Una caminata sin preparación adecuada sería desafiante». La amenaza implícita era clara. Podía intentar escapar, pero las probabilidades de sobrevivir en el bosque eran mínimas. «Por ahora», continuó Eduardo, su tono nuevamente amable, «te sugiero que descanses. Sofía te mostrará el resto de la cabaña cuando estés lista. Cenaremos a las 7 en punto». Con eso, Eduardo salió de la habitación, dejando a Amber con Sofía y María. Tan pronto como la puerta se cerró, Amber se volvió hacia ambas mujeres. «¿No ven lo enfermo que es todo esto? Necesitamos salir de aquí». María intercambió una mirada con Sofía antes de responder. «Amber, entiendo tu reacción. Yo misma pasé por esa fase inicial de resistencia, pero te recomendaría que al menos escuches y observes». «No hay prisa», repitió Amber, incrédula. «La policía debe estar buscándonos frenéticamente. Precisamente por eso debemos permanecer aquí un tiempo», explicó Sofía con una lógica perturbadora, «hasta que la búsqueda inicial se calme. Eduardo es muy meticuloso con la seguridad». Amber estudió a ambas mujeres, buscando alguna señal de que estuvieran actuando bajo coacción, algún mensaje secreto en sus ojos, pero lo único que vio fue una convicción tranquila y firme. María intentó una vez más, apelando a la profesional en ella. «¿Sabes que esto es síndrome de Estocolmo? Lo estudiaste, lo reconoces». «Lo que reconozco», respondió María con sorprendente claridad, «es que nuestras categorías diagnósticas a veces son simplificaciones excesivas de experiencias humanas complejas». ¿Es realmente patológico encontrar consuelo en la estructura? «Es patológico cuando involucra secuestro y manipulación psicológica», insistió Amber. Sofía, que había permanecido en silencio, finalmente habló. «Amber, hay algo que deberías saber sobre María». María asintió, como dando permiso. «María no está aquí solo como estudiante de psicología fascinada por el caso», continuó Sofía. «Está aquí porque conoce a Eduardo desde hace mucho tiempo». Amber sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «¿Qué?». «María es la sobrina de Eduardo», explicó Sofía. «Su hermano menor es el padre de María. Ella creció escuchando historias sobre su tío incomprendido. Cuando nos encontraron en la casa, María se ofreció como voluntaria específicamente para acercarse a nosotros, para entender la otra cara de la historia de Eduardo». Amber miró a María con renovado horror. «Todo fue una mentira. Tu preocupación por los Hernández, tu deseo de ayudarlos». «¿No?», respondió María con aparente sinceridad. «Genuinamente quería ayudarlos y sigo queriendo hacerlo, pero mi definición de ayuda evolucionó cuando comprendí más profundamente la visión de Eduardo.
Son una familia de locos, murmuró Amber, el miedo transformándose en ira. María no pareció ofenderse. La locura es a menudo una etiqueta que aplicamos a ideas que desafían nuestras oposiciones fundamentales. Los grandes visionarios a lo largo de la historia fueron considerados locos en su tiempo. Eduardo no es un visionario, replicó Amber. Es un secuestrador, un abusador y un manipulador. Te sugiero que lo juzgues por ti misma, dijo María poniéndose de pie. Ahora, ¿te gustaría ver el resto de la cabaña? La biblioteca es particularmente impresionante. Amber se dio cuenta de que, por el momento, su mejor estrategia era aparentar cooperación mientras buscaba una oportunidad de escape. Con un asentimiento reacio, siguió a Sofía y María fuera de la habitación, memorizando cada detalle del camino, cada ventana, cada posible salida. Lo que no sabía era que Gabriel Hernández, en ese preciso momento, estaba conduciendo a la detective Ramírez exactamente hacia ellas, recordando finalmente el lago y la cabaña que Eduardo había mencionado tantas veces durante su cautiverio. Y lo que ninguno de ellos sabía era que Eduardo Vega tenía un plan de contingencia final, uno que transformaría su proyecto familiar en algo mucho más oscuro si se sentía acorralado. El convoy policial avanzaba silenciosamente por el estrecho camino forestal con los faros apagados y solo la luz plateada de la luna llena iluminando su camino. Al frente, en el vehículo principal, la detective Ramírez estudiaba el rudimentario mapa que Gabriel había dibujado de memoria. «Debe ser después de la próxima curva», susurró Gabriel, su voz tensa por la ansiedad. Eduardo solía describirla como el último refugio de la pureza en un mundo contaminado. Ramírez hizo una señal para que el convoy se detuviera. A partir de este punto procederían a pie para minimizar el riesgo de alertar a Eduardo. Los francotiradores del SWAT ya se estaban desplegando en el perímetro, buscando posiciones elevadas que les dieran visibilidad de la cabaña. «Recuerden», instruyó Ramírez a su equipo, «tenemos 3 posibles rehenes: Amber Collins, Sofía Hernández y María Delgado. La prioridad es su seguridad. Eduardo Vega debe ser considerado extremadamente peligroso, pero intentaremos una resolución no letal si es posible». Gabriel, quien había insistido en acompañarlos a pesar de las objeciones, se acercó a Ramírez. «Hay algo que deben saber sobre la cabaña», dijo en voz baja. Eduardo siempre hablaba de un plan final si alguna vez era descubierto. Un sótano, un lugar donde podría desaparecer con su familia si fuera necesario. El rostro de Ramírez se ensombreció al comprender la implicación. «¿Crees que podría hacerles daño?» «No intencionalmente», respondió Gabriel. En su mente retorcida cree que los está protegiendo, pero si se siente acorralado. Ramírez no necesitó terminar la frase. Activó su radio. «A todas las unidades, posible situación de último recurso. Procedan con extrema precaución». Dentro de la cabaña, Amber mantenía una expresión neutral mientras cenaba con sus captores. La mesa estaba elegantemente puesta, con vajilla fina y velas, como una extraña parodia de una cena familiar normal. Eduardo presidía la mesa, con Sofía a su derecha y María a su izquierda. Amber se sentaba frente a él, estudiando cada detalle de la estancia buscando cualquier ventaja potencial. Durante el recorrido por la cabaña, había confirmado sus sospechas. Todas las ventanas tenían barrotes discretos pero sólidos, camuflados como elementos decorativos. Las puertas exteriores tenían múltiples cerraduras y, lo más inquietante, había El verano de 1995 se había instalado en Florida como una presencia sofocante, y en la pequeña comunidad de Pinecrest, a las afueras de Miami, el calor parecía tener voluntad propia. Las calles,
casi desiertas durante el día, vibraban con un aire denso que distorsionaba los contornos del vecindario. Las casas coloniales, en su mayoría de techos bajos y persianas de madera, lucían herméticas, selladas contra el sol, como si quisieran ocultarse de algo más que la temperatura. En una de esas casas, escondida detrás de una verja blanca y árboles de magnolia bien cuidados, vivía la familia Navarro. Marcos Navarro, un hombre meticuloso de 43 años, trabajaba como analista financiero en una firma reconocida del centro de la ciudad. Su vida había sido un ejemplo de constancia. Mexicano de nacimiento, llegó a Estados Unidos con una maleta y una promesa. Hoy, su reputación era intachable. Su esposa, Clara, de 39 años, era educadora en una escuela primaria local. Conocida por su ternura, siempre encontraba tiempo para preparar pequeños regalos artesanales para sus estudiantes, incluso en sus días más agotadores. Los hijos de la pareja, Esteban de 13 y Camila de 10, completaban la imagen de una familia ejemplar. En el vecindario eran conocidos por sus risas inconfundibles y las competencias improvisadas en bicicleta por la calle principal. Pero algo ocurrió durante la noche del 14 de junio de ese año. Algo que no debía pasar. La mañana siguiente fue diferente. No se abrió la puerta a las 7, como cada día. El buzón, que Clara vaciaba con rutina militar, comenzaba a desbordarse. El coche familiar, un sedán verde oscuro, seguía aparcado en el mismo lugar. A simple vista, nadie habría dicho que algo andaba mal. Pero los detalles lo gritaban. Las persianas seguían bajadas, el aspersor automático no se activó y, sobre todo, ninguna risa rompió el aire caliente del amanecer. «No deben estar en casa», murmuró la señora Wilkins, vecina de al lado, mientras vigilaba con disimulo desde su porche. Pero al quinto día sin señales, y tras varios intentos fallidos de llamar por teléfono, fue ella quien marcó la comisaría del distrito. Lo que al principio parecía una preocupación vecinal se transformó en un misterio espeso, impenetrable. El agente Tomás Rivas fue el primero en responder. Experto en desapariciones, había desarrollado un olfato casi sobrenatural para las cosas que no encajaban. Al llegar a la casa de los Navarro, algo lo paralizó de inmediato: el silencio. No el habitual, sino uno que oprimía el pecho, como si la propiedad estuviera conteniendo la respiración. Las flores en el jardín se habían marchitado por falta de agua, y el sonido del viento era interrumpido solo por el crujido de las ramas secas. «Departamento de Policía de Pinecrest», gritó Tomás mientras golpeaba la puerta principal con su linterna. Nadie respondió. Tras conseguir la orden de entrada, los oficiales forzaron la puerta. El aire en el interior estaba cargado, espeso, como si el tiempo hubiese dejado de avanzar dentro de esas paredes. La escena era inquietante. La mesa del comedor estaba perfectamente puesta para 4 personas. En la estufa, una cazuela contenía restos quemados de lo que pudo haber sido una sopa. Los cuartos estaban intactos, las camas tendidas, los cepillos de dientes húmedos. Las mochilas escolares colgaban en sus lugares habituales. No había señales de pelea, ni cristales rotos, ni huellas de intrusión. Era como si hubieran salido corriendo, o se hubieran desvanecido en pleno desayuno. En los días siguientes, el caso capturó la atención de los medios nacionales. Las fotos de la familia Navarro aparecían en noticieros, redes de búsqueda y artículos de periódicos. Pero todo lo que la policía logró recolectar fueron conjeturas, ninguna pista sólida, como si la familia hubiera sido tragada por la tierra. Meses más tarde, la investigación fue oficialmente cerrada por falta de evidencias. El expediente fue archivado bajo la categoría de desaparición sin causa conocida. Pero en Pinecrest, la historia no murió. Se transformó. Se deformó. Los niños comenzaron a llamar a la casa la tumba blanca. Algunos afirmaban que veían sombras por la noche, o que se escuchaban pasos, risas e incluso lamentos. Por años, nadie quiso comprarla. Las inmobiliarias la ocultaban de sus catálogos. Hasta que una mujer llamada Laura Medina la adquirió por un precio escandalosamente bajo. Laura era enfermera en el hospital regional. Acababa de pasar por un divorcio complejo y buscaba un cambio radical. La casa le pareció encantadora. El agente de bienes raíces solo mencionó que había estado desocupada un tiempo largo y que necesitaba algunos ajustes. A Laura no le importó. Pensó que, con un poco de pintura y limpieza profunda, podía convertir ese espacio en un hogar. Durante las primeras semanas, Laura estuvo ocupada con los arreglos. Contrató pintores, mandó instalar luces nuevas y reemplazó todas las cerraduras. La casa comenzó a recuperar vida. Pero entonces
Comenzaron los detalles. Primero fueron los sonidos. Pequeños chasquidos que se repetían a la misma hora cada noche. Luego, los objetos desplazados. Un libro que dejaba en la mesa aparecía en el pasillo. Luces que se encendían solas. El perro de su vecina se negaba a acercarse a la propiedad. Y un día, Laura sintió que alguien la observaba desde la escalera cuando se cepillaba los dientes. Pero cuando volteó, no había nadie. Una noche, después de un turno doble en urgencias, Laura se quedó dormida en el sofá. Despertó de golpe a las 3:14 de la madrugada. Escuchó un sonido leve, como un lamento apagado, que provenía del sótano. Lo ignoró, pensando que su mente jugaba con su agotamiento. Pero la noche siguiente, el mismo sonido regresó, más claro, más humano. Decidida a enfrentar lo que fuera, bajó con una linterna y una vieja raqueta de tenis en la mano. El sótano estaba oscuro, con olor a humedad. Caminó entre las cajas aún sin desempacar, y entonces lo oyó claramente. «¿Hola?», susurró una voz débil desde una de las paredes. Laura se paralizó. Sintió que la linterna temblaba en su mano. Se acercó al muro este, un panel de concreto que parecía haber sido pintado más recientemente que el resto. Con su oído pegado, escuchó algo más, respiraciones. «¿Hay alguien ahí?», preguntó, la voz quebrada. Silencio. Y luego, otra vez. «Ayúdanos, por favor». Laura retrocedió. Tropezó con una caja y cayó. No sabía si estaba perdiendo la razón. Al día siguiente, instaló una pequeña grabadora en el sótano. Reprodujo la cinta esa noche. Lo que escuchó la dejó sin palabras. Un susurro, casi inaudible, decía: «Somos los Navarro». Eso bastó. Llamó a la policía. Cuando los oficiales regresaron, lo hicieron con más escepticismo que intención. Pero algo en la insistencia de Laura, en sus ojos, en su temblor, los obligó a tomárselo en serio. Exploraron la casa. Golpearon las paredes. Y fue el detective Morales quien notó algo. Una sección del muro este tenía una leve línea vertical, como si hubiera sido recortada. El concreto, al ser golpeado, emitía un sonido hueco. Pidieron refuerzos. Un equipo de demolición llegó esa misma noche. La comunidad comenzó a agolparse afuera, sin entender lo que sucedía. Laura se mantenía en los escalones del porche, temblando. Y entonces, con un golpe seco y un crujido final, parte de la pared se vino abajo. Detrás de ella había una habitación, un cuarto de 3 por 4 metros, sin ventanas, con un foco colgante parpadeante, 2 colchones raídos, latas vacías, un balde, y en el rincón 4 figuras humanas, delgadas, demacradas, protegiéndose del resplandor como animales salvajes. Marcos Navarro tenía el cabello completamente blanco. Clara sostenía a Camila, ahora de 19 años, como si aún fuera una niña. Esteban, con barba incipiente, trataba de hablar pero no tenía fuerzas. «Gracias», susurró Marcos. «Pensé que moriríamos aquí». Los médicos corrieron a atenderlos. Laura lloraba sin comprender lo que había hecho, lo que había descubierto. Y justo cuando los paramédicos subían a la familia a las ambulancias, Clara miró a Laura fijamente, y con una voz que le heló la sangre, dijo: «Él va a regresar. Siempre lo hace». Laura quiso preguntar quién, pero fue empujada por los oficiales mientras los vehículos partían. Desde la esquina opuesta del vecindario, alguien los observaba. Un rostro oculto en las sombras. Ojos fijos en la escena, apretando con fuerza un pequeño cuaderno negro. Él no había terminado. Solo había comenzado. La noche en que se descubrió la habitación oculta en la casa de los Navarro, algo en Pinecrest cambió. Era como si una herida antigua hubiese sido abierta de nuevo, dejando escapar algo más que dolor. El vecindario, hasta entonces apacible, se sumergió en un estado de paranoia colectiva. Luces encendidas toda la noche, puertas aseguradas con doble cerrojo y miradas constantes hacia las sombras. Todos sentían que lo que había comenzado no había terminado. Los Navarro fueron trasladados al Hospital Saint Mary's, bajo estricta supervisión. El parte médico inicial hablaba de desnutrición severa, trauma físico moderado y daño psicológico profundo. Sin embargo, no había signos de tortura. Eso, de algún modo, inquietó más a los investigadores. Lo que más desconcertó al personal médico fue la reacción de los Navarro cuando se les intentó interrogar. Se rehusaban a hablar. Parecían tener miedo de pronunciar ciertas palabras. A cada pregunta, los rostros se endurecían. Marcos mantenía su mirada perdida. Clara temblaba sin razón aparente. Y los niños, ya adolescentes,
Solo murmuraban cosas inconexas. Hasta que una noche, el joven Esteban pidió ver al detective Morales en privado. Morales, un hombre con más de 20 años de experiencia, no esperaba lo que estaba por escuchar. Esteban, con voz ronca, le entregó una hoja de papel arrugada. Había escrito solo una frase: «No es humano». Morales no entendió de inmediato. Pensó que el muchacho deliraba. Pero Esteban insistió. «Nos encerró porque éramos testigos de algo que no debía saberse». Sus ojos estaban enrojecidos, su voz entrecortada. «Algo que él protegía, que aún protege. Pero no es una persona, señor. Es algo más. Algo antiguo». Morales intentó indagar más, pero Esteban se negó. Solo le dijo una cosa más: «No diga su nombre. Nunca lo diga. Si lo haces, te encuentra». El detective salió del hospital con un peso extraño en el pecho. Esa noche, encendió todas las luces de su casa. Se sirvió un whisky doble y volvió a leer el expediente. Había algo que se le escapaba, y decidió volver al origen. Durante las siguientes semanas, Morales se sumergió en los archivos del condado, los registros de propiedad, los informes históricos de vecindario. Descubrió que la casa de los Navarro había sido construida en 1947 por un hombre llamado Ambrose Wickham, un inmigrante británico que había llegado a Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial. Lo extraño era que Wickham nunca vivió en la casa. Tampoco alquiló. Solo la construyó y desapareció. Los planos originales mostraban la estructura básica: sala, cocina, 3 habitaciones, baño, garaje. Ninguna mención de un sótano oculto. Morales encontró un dato curioso. Los registros catastrales de 1950 indicaban una ampliación no registrada. Nadie supo decir cuándo ni por quién. Más extraño aún, las personas que habitaron la casa entre 1950 y 1989 sufrieron accidentes trágicos, enfermedades mentales o desapariciones. Familias enteras que llegaban ilusionadas y salían destruidas. Un patrón emergía. Morales habló con antiguos vecinos, la mayoría ancianos ya, que recordaban cosas que preferían no contar. Una de ellas, la señora Dana Hugh, de 92 años, le dijo algo que lo dejó helado. «Esa casa tiene voz. Joven. No la escuchas con los oídos, pero está ahí. Y la voz es de él». «¿De quién?», preguntó Morales. Ella guardó silencio. Luego, con un hilo de voz, respondió: «Del que vive debajo». Morales no supo cómo interpretar eso, pero decidió ir más allá. Localizó al único familiar vivo de Ambrose Wickham, su nieto, Kenneth Wickham, un historiador que vivía en Colorado. Acordaron una llamada por videoconferencia. Durante la conversación, Kenneth reveló algo inquietante. «Mi abuelo tenía ideas extrañas. Hablaba de proteger un pasaje, de preservar el equilibrio. Decía que ciertas casas eran construidas para sellar portales, y que él había sido elegido para eso». ¿Portales? Sí. Lugares donde la realidad es delgada, donde algo puede pasar de un lado al otro. Morales no podía creer lo que escuchaba. «¿Y cree usted que esa casa?». «Yo no creo en nada, detective. Solo sé que mi abuelo desapareció después de decir que había fallado». Las piezas comenzaban a encajar, pero no en una lógica humana. Era como si se tratara de un rompecabezas diseñado por otra mente. Una más antigua, una más oscura. Mientras tanto, en el hospital, Clara Navarro sufrió un colapso nervioso. Despertó gritando, en medio de la noche, repitiendo una frase una y otra vez: «Él está aquí, él está aquí». Los médicos sedaron a la mujer, pero no pudieron evitar que la noticia llegara a Morales. Decidido a entender qué estaba ocurriendo, regresó a la casa. Ya estaba sellada por la policía, pero usó su placa para entrar. La atmósfera había cambiado. El aire estaba más denso, el silencio más opresivo. Caminó hasta el sótano, bajó lentamente y encendió su linterna. Allí, donde se había encontrado la habitación oculta, ahora había algo más. Una pared con símbolos, grabados en el concreto. No estaban antes. Parecían antiguos, pero recientes al tacto. Dibujos geométricos, espirales, líneas conectadas por formas imposibles. Y en el centro, una palabra escrita en un alfabeto desconocido. Morales tomó fotos y salió de allí temblando. Esa noche, al revisar las imágenes en su portátil, notó que en una de ellas había algo más. Una figura, sombra, tal vez, pero claramente humana, mirándolo desde la esquina de la habitación. No la había visto allí.
Llamó a un amigo suyo, experto en lenguas antiguas. Tras ver las fotos, lo llamó de inmediato. ¿Dónde encontraste esto? Su voz temblaba. En la casa Navarro. Esto no es un idioma conocido. Se parece a una mezcla de sánscrito antiguo, sumérico, algo más. ¿Y la palabra del centro? Hubo un silencio. No quiero decirla, ni siquiera repetirla a mi mente. Pero significa algo como el que duerme entre los muros. Morales no durmió esa noche. A la mañana siguiente, recibió una llamada del hospital. Camila, la hija menor, había desaparecido, sin dejar rastro. La cámara de seguridad del pasillo mostraba algo escalofriante. A las 3:14 de la madrugada, la hora exacta en que los Navarro decían que escuchaban la voz en el sótano, la puerta de su habitación se abrió sola. Y Camila salió, sonriendo, caminando con los ojos cerrados. No volvió a ser vista. El caos se desató. La policía buscó por toda la ciudad. Helicópteros, perros, patrullas. Nada, ni una huella, ni una pista. Fue entonces cuando Morales tomó una decisión desesperada. Contactó a alguien fuera de los canales oficiales. Una mujer llamada Elena Vasiliev, experta en simbología esotérica y fenómenos paranormales, es profesora de la Universidad de Praga. Había leído sobre ella en un foro oculto de la Dark Web. Su reputación era dudosa, pero no tenía otra opción. Vasiliev llegó 2 días después. Al entrar a la casa, se detuvo en la entrada. Cerró los ojos. Susurró algo en un idioma que Morales no reconoció. «Aquí hay un nudo», dijo con voz grave. «Un punto de cruce. No es solo una casa. Es un sello. Mal roto». Exploró la vivienda con un péndulo de cristal, murmurando conjuros, examinando los símbolos en el sótano. Esto no fue hecho por humanos comunes. Esto es una advertencia. No debía abrirse. ¿Qué se abrió? Vasiliev lo miró fijamente. Un camino. Esa noche, Morales recibió un mensaje anónimo. Un sobre sin remitente fue dejado en su escritorio. Dentro, solo una foto, la imagen en blanco y negro de una sala, aparentemente antigua, con una figura encapuchada frente a una puerta circular de piedra. Detrás de la figura, una inscripción. Él está esperando. Morales no sabía si llorar, gritar o rezar, porque en la esquina inferior derecha estaba Camila, con los ojos negros, sonriendo. Habían pasado 3 días desde que Eduardo Vega desapareció de la casa de Amber Collins. 3 días desde que burló a la policía, como si se desvaneciera en el aire. Y en ese tiempo no había dejado rastro. «Señor, hemos establecido puestos de control en todas las salidas de la ciudad», informó uno de los oficiales en la sala de operaciones. Su rostro está en todos los noticieros. Aeropuertos, estaciones de autobús, puertos, todos están en alerta. El capitán Ortega no respondía. Se había dejado caer pesadamente en su silla, frotándose el rostro con ambas manos, como si intentara borrar el agotamiento. Finalmente, murmuró: «Este tipo no es un criminal común. Mantuvo a una familia cautiva durante 9 años sin que nadie lo notara. Tiene recursos, tiene inteligencia, y tiene dónde esconderse». El silencio se apoderó del lugar, hasta que un joven agente irrumpió, agitado, con una carpeta en las manos. «Disculpen la interrupción. Acaba de llegar el perfil psicológico del FBI, junto con el informe completo del registro de su apartamento». La detective Ramírez tomó la carpeta con rapidez, hojeando los documentos. Su rostro cambió al instante. Lo que encontró no era simplemente inquietante, era profundamente perturbador. «¿Qué encontraron?», preguntó Ortega. Ramírez colocó varias fotografías sobre la mesa. Eran del interior del apartamento de Vega. Estaba meticulosamente ordenado. En las paredes, cientos de fotos de la familia Hernández, tomadas a lo largo de los años. No desde lejos, desde dentro. Tenía un diario, explicó Ramírez. Lo llamaba Crónicas Familiares. Escribía todo, lo que comían, las conversaciones, incluso los patrones de sueño de cada uno. Cada entrada está escrita con obsesiva precisión. «¿Está enfermo?», murmuró Ortega. «Eso no es lo peor», añadió Ramírez, señalando una de las imágenes. Había una habitación oculta tras un armario. Había replicado exactamente la habitación donde mantenía cautivos a los Hernández. Mismo color de las paredes, mismo tipo de cama, todo idéntico. Pasaba horas allí, sentado, fingiendo que todavía estaban con él. Ramírez pasó al perfil psicológico.
El FBI lo describe como un secuestrador obsesivo con rasgos de trastorno delirante. Tiene una idea distorsionada de lo que es una familia perfecta. Para él, perfección significa control total, aislamiento del mundo, dependencia absoluta. ¿Amber encaja en esa fantasía?, preguntó Ortega, tenso. Según el perfil, sí. Probablemente la vea como una extensión de su familia o incluso como una sustituta de Elena. Su reciente divorcio la hace vulnerable. Para él, alguien a quien salvar del mundo exterior. Ortega se levantó. Estaba claro que Eduardo planeaba algo. La pregunta era, ¿qué? ¿Y qué sugiere el perfil sobre su próximo movimiento? Ramírez hojeó la última página. El hospital. Es el único vínculo visible que le queda con su antigua familia. Pero sabe que está vigilado. Así que el FBI cree que podría buscar un rehén. Algo que le dé ventaja. Alguien valioso para los Hernández o para Amber. En ese instante, el teléfono de Ramírez sonó. Su expresión se tensó mientras escuchaba. Era el doctor Sánchez del Jackson Memorial, dijo después de colgar. Gabriel Hernández ha estado recibiendo mensajes de texto de Eduardo. Gabriel, de 21 años pero emocionalmente estancado en la adolescencia por el cautiverio, estaba sentado en su cama, temblando. Sostenía el celular con manos trémulas. Comenzaron ayer. Pensé que era algún periodista, susurró. Ramírez tomó el teléfono. Leyó la conversación. El tono de los mensajes era tan familiar como escalofriante. Hola Gabriel, ¿me extrañas? Sé que estás confundido, pero todo volverá a la normalidad pronto. Por favor, déjanos en paz. Estamos a salvo ahora. Nadie está a salvo allá afuera. Te lo he dicho muchas veces. Las guerras, las enfermedades, las mentiras, el mundo exterior destruye. Nosotros teníamos un hogar. Seguridad. ¿Recuerdas cómo llorabas antes de dormir? No era un hogar. Era una prisión. Pronto lo entenderás. Siempre hice lo correcto. Ah, por cierto, tu nueva amiga parece agradable. Me alegra que estés haciendo conexiones. El último mensaje tenía adjunta una fotografía. María Delgado, la voluntaria que trabajaba con Gabriel y Sofía. La imagen había sido tomada a escondidas al salir del hospital. ¿Dónde está María ahora?, preguntó Ramírez con la voz cortante. Dijo que iba a la biblioteca a buscar libros, respondió Gabriel con miedo en los ojos. Detective, si le hace algo. Ramírez ya estaba en movimiento. Quiero un equipo en la biblioteca pública de inmediato. Posible situación de rehén. María, ajena al peligro, caminaba por la sección juvenil, seleccionando libros con calma. El Principito, pensó, ideal para ayudar a Gabriel a explorar su nueva realidad. No notó al hombre que la observaba desde el final del pasillo, hasta que fue demasiado tarde. Disculpe, dijo, sobresaltada al levantar la vista. Hola, María. La voz era suave, educada, pero el hecho de que conociera su nombre heló la sangre en sus venas. Soy Eduardo Vega. Su sonrisa era tranquila, su mirada vacía. Admiro tu trabajo con Gabriel. Es importante tener guías. Ellos necesitan entender que lo que vivieron fue necesario. María retrocedió. ¿Por qué todos dicen que lo que hice está mal?, preguntó Eduardo con tono casi académico. Los protegí. Les enseñé. Les di estructura. Sofía puede recitar todos los presidentes. La eduqué. María, entrenada en psicología, comprendió que debía ganar tiempo. Debió ser muy difícil. Lo fue. Dormía poco, trabajaba sin descanso. Pero ahora están contaminados. Y tú puedes ayudarme. Ellos te escuchan. En ese momento, vio movimiento entre los estantes. Siluetas. Policías. Quizá tengas razón, dijo ella. ¿Por qué no me cuentas más? La sonrisa de Eduardo se endureció. Eres lista. Intentas distraerme. Sacó algo de su bolsillo. No era un arma, sino una fotografía. La dejó caer a sus pies. Diles que esto es solo el comienzo. Y antes de que pudieran atraparlo, desapareció entre los pasillos, activando la alarma al salir por la puerta de emergencia. María, temblando, recogió la imagen. Amber Collins, dormida, fotografiada sin que lo supiera, en su nueva habitación de hotel. En el reverso, escrito con su caligrafía meticulosa, la familia siempre encuentra el camino de regreso a casa. Amber, sosteniendo esa fotografía horas después, apenas podía respirar. ¿Cómo demonios entró en mi habitación? Ramírez no respondió.
No había señales de entrada. El equipo técnico no encontraba explicación. Todo apuntaba a que Vega seguía un paso adelante. «Estoy bajo protección». Se suponía que estaba a salvo. Gritó Amber. «Lo sé», dijo Ramírez, más seria que nunca. «Pero Vega está jugando con nosotros. Es hora de cambiar la estrategia. ¿Qué propones?» «Un señuelo. Uno que no pueda resistir». En una sala privada del hospital, Amber y los Hernández se encontraban por primera vez. La atmósfera era tensa. Miguel, con el rostro envejecido más allá de sus años, extendió una mano temblorosa. No había palabras para describir el momento. No era un reencuentro. Era el principio de una trampa. Una que solo funcionaría si todos estaban dispuestos a enfrentarse al hombre que los había marcado para siempre. Amber parpadeó varias veces, intentando procesar cada palabra de Sofía. La oscuridad de la habitación se sentía casi tangible, como si el aire mismo estuviera impregnado de secretos no dichos y recuerdos enterrados. «El mundo real es ruidoso», repitió Sofía, su voz un susurro quebrado. «Es confuso y duele. Aquí, en el lugar especial de Eduardo, es silencioso, controlado. No hay gritos ni peleas, no hay miedo constante. Es orden». Amber la miró fijamente, viendo la melancolía profunda que oscurecía esos ojos jóvenes, pero llenos de una madurez forzada. Por un instante, pensó en cuántos años había perdido aquella chica, cuántos momentos de inocencia y alegría se habían desvanecido en ese encierro disfrazado de familia. «Pero no puede ser para siempre», dijo Amber con firmeza. «Nadie merece vivir en un mundo así, Sofía. Nadie debería tener que elegir entre el silencio del cautiverio y el ruido del mundo exterior». Sofía bajó la mirada y por un momento el muro que parecía tener alrededor se resquebrajó, dejando asomar una vulnerabilidad que Amber no había visto antes. «Tal vez tengas razón», murmuró. «Pero, ¿y si ese mundo, el tuyo, no me quiere? ¿Qué pasa si soy demasiado parte de este otro para ser aceptada allá afuera?» La incertidumbre en sus palabras resonó como un eco en la mente de Amber. Ella misma había sentido esa duda alguna vez, preguntándose si podría realmente reintegrarse a una sociedad que parecía haber seguido adelante sin ellos. «Nosotros, tu familia y yo», aseguró Amber, «te queremos, Sofía. No importa cuánto tiempo haya pasado ni lo que Eduardo haya intentado sembrar en tu mente. Lo que eres tú es más fuerte que cualquier mentira». Sofía la miró, y por primera vez desde que Amber llegó, su expresión suavizó. Un destello de esperanza atravesó el velo de su desconfianza. «Entonces, ¿qué hacemos ahora?», preguntó la joven con un hilo de voz. Amber suspiró profundamente, sintiendo el peso de la responsabilidad que ahora caía sobre sus hombros. «Primero, tenemos que mantenernos seguras. Eduardo no va a rendirse fácilmente y está desesperado por recuperarnos. Pero también debemos prepararnos para lo que venga. Necesitamos un plan, un camino para salir de aquí y volver con los demás». En ese momento, la puerta de la habitación se abrió lentamente y Eduardo apareció en el umbral. Su mirada intensa, casi fanática, recorrió la habitación, deteniéndose en Amber y luego en Sofía. «Veo que ya están conversando», dijo con una sonrisa fría. «Me alegra. Eso significa que entienden su lugar en todo esto». Amber se tensó, pero no dejó que el miedo se apoderara de ella. Tenía que mantenerse fuerte, por ella, por Sofía, por todos. «¿Qué quieres, Eduardo?», preguntó, con una voz firme. «Quiero lo que siempre he querido», respondió él, acercándose. «Que esta familia esté completa. Que el pasado no sea solo una cadena, sino una promesa. Que juntos podamos construir un futuro. Un futuro basado en mentiras y control», replicó Amber. «Eso no es familia. No para nosotros». Eduardo la observó con un destello de tristeza en sus ojos, como si la amargura y la decepción fueran parte de su propia condena. «Algún día lo entenderás», susurró. «Cuando sea demasiado tarde para alejarse». Con esa última frase, salió de la habitación, dejando atrás un silencio cargado de tensión. Sofía se recostó en su silla, exhausta. Amber sabía que la batalla estaba lejos de terminar, pero también que había logrado algo importante: abrir una grieta en el muro de miedo y confusión que la joven llevaba dentro. La noche se extendía pesada sobre ellas, y en algún lugar, fuera de esas paredes, la rueda del destino seguía girando, implacable y cruel. «Durante 9 años», comenzó Eduardo, con una voz que parecía más un mantra que una afirmación. «Cada día era exactamente igual al anterior. Sabíamos cuándo comeríamos, cuándo dormiríamos, qué leeríamos.
No había decisiones que tomar ni incertidumbres. Eso no es libertad, Sofía. ¿Y qué es la libertad? Replicó la joven, la voz teñida de confusión y resentimiento. ¿Estar constantemente bombardeada por opciones? ¿Preocuparse por el futuro, por el dinero, por las relaciones? Tengo 18 años, cronológicamente, pero ¿qué sé yo del mundo? Se supone que debo funcionar en él. Amber empezaba a entender la profundidad del daño psicológico que Eduardo había infligido. Eduardo me entiende, continuó Sofía con una voz cansada. Siempre lo ha hecho. Mientras mis padres y Gabriel soñaban con escapar, yo aprendí a adaptarme. Eduardo me vio. Me enseñó cosas que no les enseñó a ellos. Historia, ciencia, filosofía. Te manipuló, dijo Amber suavemente. Tal vez, concedió Sofía, sorprendiéndola. Pero también me dio algo que nadie más podía: predictibilidad, seguridad. Un sonido seco, el chirrido de una puerta abriéndose en algún lugar cercano, las tensó de inmediato. Pasos firmes resonaron en el pasillo. «Está aquí», dijo Sofía poniéndose de pie. «Por favor, Amber, no lo hagas enojar. No es violento por naturaleza, pero se desestabiliza cuando las cosas se salen de su control». La puerta se abrió y apareció Eduardo Vega. En persona, sorprendentemente común. Estatura media, complexión delgada, cabello negro pulcramente peinado con algunas canas en las sienes. Vestía camisa Oxford azul claro y pantalones caqui, como un profesor universitario o un contable. Solo sus ojos intensos y calculadores delataban la mente perturbada tras esa fachada normal. Amber le sonrió, como si fuera la anfitriona recibiendo a una invitada esperada. «Finalmente despiertas», dijo. «Espero que Sofía haya hecho los honores adecuadamente». «¿Dónde estamos?», preguntó Amber, manteniendo la calma. «En mi cabaña», respondió Eduardo con naturalidad, «o más bien, en la cabaña de mi tío abuelo. Está a unos 80 kilómetros al norte de Miami, en una zona bastante aislada. Nadie nos molestará aquí». Se acercó y se sentó en la silla que Sofía había ocupado. La joven permanecía de pie junto a la puerta, observando cada movimiento. «Sé que debes tener muchas preguntas», continuó Eduardo, «y le responderé todas a su debido tiempo. Pero primero quisiera explicarte por qué estás aquí». «¿Por qué me secuestraste?», respondió Amber con más valor del que sentía. Eduardo hizo un gesto desdeñoso con la mano. «Una palabra tan fea. Prefiero pensar que te he rescatado, del mismo modo que rescaté a mi familia hace 9 años». «¿Rescatado?», insistió Amber. «Los mantuviste prisioneros contra su voluntad». «Los protegí», corrigió Eduardo. Mi tono aún amable, pero con un filo cortante, como el dolor que le provocaba la incertidumbre y el caos del mundo exterior. ¿Sabes cuántos asesinatos ocurrieron en Miami durante esos 9 años? ¿Cuántos accidentes? ¿Cuántas tragedias que mi familia evitó gracias a mí? Amber decidió cambiar de táctica. ¿Y por qué yo? ¿Por qué no simplemente desaparecer después de que los encontraran? Eduardo intercambió una mirada con Sofía antes de responder. «Porque tú eres especial, Amber. Lo supe desde el momento en que te vi visitando la casa. Tienes un vacío en ti, un anhelo, el mismo que vi en Elena cuando éramos jóvenes». «No sabes nada sobre mí», protestó Amber. «Sé que tu marido te traicionó», respondió Eduardo con suavidad. «Sé que trabajas turnos dobles como enfermera cuidando extraños pero sin nadie que cuide de ti. Sé que compraste esa casa esperando un nuevo comienzo, pero en realidad estabas buscando un escape». El conocimiento íntimo que Eduardo tenía de su vida hizo que Amber sintiera náuseas. «Te he observado durante meses», continuó. «Incluso antes de que descubrieras a mi familia, vi tu potencial». «¿Potencial para qué?», preguntó Amber, temiendo la respuesta. «Para ser parte de algo mejor, algo más puro». Eduardo se inclinó hacia adelante, la intensidad aumentando. «El experimento original falló porque intenté mantener intacta una familia que ya estaba contaminada por el mundo exterior. Miguel y Elena nunca se adaptaron completamente. Incluso Gabriel resistió, a su manera. Miró a Sofía con un orgullo evidente. Pero Sofía entendió. Creció en el sistema que creó Eduardo y floreció. «Y ahora quieres empezar de nuevo», concluyó Amber, encajando las piezas de un patrón horripilante. «Conmigo y con Sofía. No solo ustedes dos», corrigió Eduardo. «La familia necesita balance, necesita estructura». Se puso de pie y caminó hacia la puerta. «Hay alguien más que quiero presentarte». Abrió la puerta y llamó suavemente. Para horror de Amber, otra figura apareció en el umbral. María Delgado,
la voluntaria del hospital. No parecía estar bajo coacción. No había miedo en sus ojos, sino la misma extraña calma que Amber había notado en Sofía. «Hola, Amber», dijo María con una sonrisa serena. «Bienvenida a la familia». Mientras tanto, en la sala de operaciones, la detective Ramírez contemplaba el mapa extendido sobre la mesa, donde docenas de puntos rojos marcaban posibles ubicaciones donde Eduardo Vega podría estar escondiendo a Amber y Sofía. El FBI había ampliado la búsqueda a un radio de 100 kilómetros alrededor de Miami, concentrándose en propiedades aisladas, cabañas y estructuras abandonadas. «Tenemos un problema adicional», anunció el capitán Ortega entrando con expresión sombría. María Delgado ha desaparecido. La detective Ramírez levantó la mirada alarmada. «¿Cuándo fue vista por última vez?» «Salió del hospital durante la confusión del apagón», respondió Ortega. «Su auto sigue en el estacionamiento, pero su teléfono está apagado». «3 mujeres», murmuró Ramírez. «¿Qué está construyendo Vega? ¿Una familia completamente nueva?» El doctor Reid, que había estado revisando los diarios confiscados en el apartamento de Eduardo, se acercó con un cuaderno abierto. «Creo que tengo algo», dijo señalando una página. Eduardo escribió extensamente sobre sus planes de contingencia si alguna vez era descubierto. Mencionó algo llamado Proyecto Arca, su visión de una familia purificada. «¿Purificada?», musitó Ramírez. En su mente distorsionada, Eduardo cree que está salvando a estas personas de la corrupción del mundo exterior, explicó Reid. Y hay varias referencias a una propiedad heredada, un lugar que describe como el santuario final. «¿Dice dónde está ese santuario?», preguntó Ramírez. «No directamente, pero hay pistas», dijo Reid. «Menciona un lago, Pinos, y que perteneció a un tío abuelo. También escribe sobre lo mucho que le gustaba visitar ese lugar cuando era niño, antes de emigrar de México». Ramírez se volvió hacia el oficial que coordinaba con los registros de propiedad. «Necesito todo lo que tengan sobre propiedades a nombre de cualquier familiar extendido de Eduardo Vega o Elena Hernández. Concentrémonos en áreas boscosas con lagos al norte de Miami». «Ya estamos en ello», respondió el oficial. «Pero los registros más antiguos no están digitalizados. Tomará tiempo». «Tiempo que no tenemos», murmuró Ramírez, volviendo su atención al mapa. Gabriel Hernández, que había insistido en permanecer en la comisaría durante la búsqueda, se acercó tímidamente a la mesa. «Detective», dijo en voz baja. «Creo que sé dónde podría estar tío Eduardo». De vuelta en la cabaña, Amber intentaba procesar la presencia de María. La joven voluntaria que había parecido tan dedicada a ayudar a los Hernández ahora estaba sentada tranquilamente frente a ella, como si estar en compañía de un secuestrador fuera perfectamente normal. «No lo entiendo», dijo Amber finalmente. «María, tú eres psicóloga. Sabes exactamente lo que Eduardo está haciendo. ¿Cómo puede manipular a las personas así?» María sonrió suavemente. «Precisamente porque estudio psicología, puedo ver la belleza de lo que Eduardo está construyendo aquí». «¿Belleza?». Amber no podía creer lo que escuchaba. «¿Llamas belleza a secuestrar personas y mantenerlas prisioneras?». «Es más complejo que eso», intervino Eduardo, que había estado observando la interacción con interés científico. «María entiende lo que muchos no pueden, que la libertad total es una ilusión, a menudo una carga». María asintió. «La sociedad moderna ha creado una paradoja. Tenemos más opciones que nunca, pero somos más infelices, más ansiosos, más deprimidos. El exceso de opciones nos paraliza y nos hace dudar constantemente de nuestras decisiones. Lo que ofrezco», continuó Eduardo, «es una alternativa. Una existencia estructurada donde las necesidades básicas están garantizadas y las decisiones difíciles ya están tomadas». Amber miró de María a Sofía, intentando entender cómo 2 mujeres inteligentes podían haber sido tan profundamente manipuladas. «¿Y tú?», preguntó a María directamente. «¿Cómo te convenció cuando te encontró en la biblioteca? Parecías aterrorizada». «Lo estaba al principio», admitió María. «Pero Eduardo no me secuestró ese día. Me dio una opción. Me pidió que investigara por mí misma, que leyera sus escritos, que considerara sus ideas y simplemente aceptara». «No de inmediato», respondió María, pero estaba intrigada. «Como estudiante de psicología, siempre me ha fascinado el comportamiento humano en situaciones extremas. Eduardo me ofreció acceso a sus diarios, a sus observaciones de los Hernández durante 9 años, un estudio de casos sin precedentes. La curiosidad académica se convirtió en algo más», añadió Eduardo con orgullo. María comenzó a ver el valor de mi trabajo.
Amber se dio cuenta con horror de que María no mostraba signos de coerción o miedo. Su participación parecía genuinamente voluntaria. Entonces, ¿cuál es el plan?, preguntó Amber, intentando ganar tiempo mientras evaluaba sus opciones de escape. Mantenernos aquí para siempre. Por ahora, este es un refugio temporal, explicó Eduardo. Un lugar para que nos conozcamos mejor y para que tú, Amber, comiences tu transición. ¿Transición?, preguntó Amber, dubitativa. Transición del caos al orden, respondió Eduardo con sencillez. Del miedo a la seguridad, del aislamiento a la familia. Se levantó y caminó hacia una pequeña librería en la esquina de la habitación, de donde extrajo un cuaderno encuadernado en cuero. Este es tu diario, dijo ofreciéndoselo. Cada día escribirás tus pensamientos, tus preguntas, tus dudas, y cada día las discutiremos. Es el mismo proceso que utilicé con Sofía y más recientemente con María. Amber tomó el cuaderno mecánicamente, su mente acelerándose. Necesitaba fingir cooperación si quería tener alguna oportunidad de escapar. ¿Y si no quiero participar?, preguntó, probando los límites. Eduardo suspiró, como un profesor paciente ante un estudiante obstinado. Amber, no hay puertas cerradas aquí. No hay cadenas ni esposas. Eres libre de irte en cualquier momento. Esta respuesta la sorprendió. ¿En serio? Por supuesto, sonrió Eduardo, pero primero permíteme mostrarte algo. Hizo un gesto hacia la ventana. Sofía se adelantó y descorrió las cortinas, revelando un paisaje boscoso iluminado por la luz del atardecer. Un hermoso lago brillaba en la distancia. Estamos a más de 15 kilómetros del pueblo más cercano, explicó Eduardo. Sin carreteras principales, sin señal de teléfono y con los inviernos más fríos de Florida. Una caminata sin preparación adecuada sería desafiante. La amenaza implícita era clara. Podía intentar escapar, pero las probabilidades de sobrevivir en el bosque eran mínimas. Por ahora, continuó Eduardo, su tono nuevamente amable, te sugiero que descanses. Sofía te mostrará el resto de la cabaña cuando estés lista. Cenaremos a las 7 en punto. Con eso, Eduardo salió de la habitación, dejando a Amber con Sofía y María. Tan pronto como la puerta se cerró, Amber se volvió hacia ambas mujeres. ¿No ven lo enfermo que es todo esto? Necesitamos salir de aquí. María intercambió una mirada con Sofía antes de responder. Amber, entiendo tu reacción. Yo misma pasé por esa fase inicial de resistencia, pero te recomendaría que al menos escuches y observes. No hay prisa, repitió Amber, incrédula. La policía debe estar buscándonos frenéticamente. Precisamente por eso debemos permanecer aquí un tiempo, explicó Sofía con una lógica perturbadora, hasta que la búsqueda inicial se calme. Eduardo es muy meticuloso con la seguridad. Amber estudió a ambas mujeres, buscando alguna señal de que estuvieran actuando bajo coacción, algún mensaje secreto en sus ojos, pero lo único que vio fue una convicción tranquila y firme. María intentó una vez más, apelando a la profesional en ella. ¿Sabes que esto es síndrome de Estocolmo? Lo estudiaste, lo reconoces. Lo que reconozco, respondió María con sorprendente claridad, es que nuestras categorías diagnósticas a veces son simplificaciones excesivas de experiencias humanas complejas. ¿Es realmente patológico encontrar consuelo en la estructura? Es patológico cuando involucra secuestro y manipulación psicológica, insistió Amber. Sofía, que había permanecido en silencio, finalmente habló. Amber, hay algo que deberías saber sobre María. María asintió, como dando permiso. María no está aquí solo como estudiante de psicología fascinada por el caso, continuó Sofía. Está aquí porque conoce a Eduardo desde hace mucho tiempo. Amber sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Qué? María es la sobrina de Eduardo, explicó Sofía. Su hermano menor es el padre de María. Ella creció escuchando historias sobre su tío incomprendido. Cuando nos encontraron en la casa, María se ofreció como voluntaria específicamente para acercarse a nosotros, para entender la otra cara de la historia de Eduardo. Amber miró a María con renovado horror. Todo fue una mentira. Tu preocupación por los Hernández, tu deseo de ayudarlos. ¿No? Respondió María con aparente sinceridad. Genuinamente quería ayudarlos y sigo queriendo hacerlo, pero mi definición de ayuda evolucionó cuando comprendí más profundamente la visión de Eduardo. Son una familia de locos, murmuró Amber, el miedo transformándose en ira. María no pareció ofenderse. La locura es a menudo una etiqueta que aplicamos a ideas que desafían nuestras suposiciones fundamentales. Los grandes visionarios a lo largo de la historia fueron considerados locos en su tiempo.
Eduardo no es un visionario, replicó Amber. Es un secuestrador, un abusador y un manipulador. Te sugiero que lo juzgues por ti misma, dijo María poniéndose de pie. Ahora, ¿te gustaría ver el resto de la cabaña? La biblioteca es particularmente impresionante. Amber se dio cuenta de que, por el momento, su mejor estrategia era aparentar cooperación mientras buscaba una oportunidad de escape. Con un asentimiento reacio, siguió a Sofía y María fuera de la habitación, memorizando cada detalle del camino, cada ventana, cada posible salida. Lo que no sabía era que Gabriel Hernández, en ese preciso momento, estaba conduciendo a la detective Ramírez exactamente hacia ellas, recordando finalmente el lago y la cabaña que Eduardo había mencionado tantas veces durante su cautiverio. Y lo que ninguno de ellos sabía era que Eduardo Vega tenía un plan de contingencia final, uno que transformaría su proyecto familiar en algo mucho más oscuro si se sentía acorralado. El convoy policial avanzaba silenciosamente por el estrecho camino forestal con los faros apagados y solo la luz plateada de la luna llena iluminando su camino. Al frente, en el vehículo principal, la detective Ramírez estudiaba el rudimentario mapa que Gabriel había dibujado de memoria. «Debe ser después de la próxima curva», susurró Gabriel, su voz tensa por la ansiedad. Eduardo solía describirla como el último refugio de la pureza en un mundo contaminado. Ramírez hizo una señal para que el convoy se detuviera. A partir de este punto procederían a pie para minimizar el riesgo de alertar a Eduardo. Los francotiradores del SWAT ya se estaban desplegando en el perímetro, buscando posiciones elevadas que les dieran visibilidad de la cabaña. «Recuerden», instruyó Ramírez a su equipo, «tenemos 3 posibles rehenes: Amber Collins, Sofía Hernández y María Delgado. La prioridad es su seguridad. Eduardo Vega debe ser considerado extremadamente peligroso, pero intentaremos una resolución no letal si es posible». Gabriel, quien había insistido en acompañarlos a pesar de las objeciones, se acercó a Ramírez. «Hay algo que deben saber sobre la cabaña», dijo en voz baja. Eduardo siempre hablaba de un plan final si alguna vez era descubierto. Un sótano, un lugar donde podría desaparecer con su familia si fuera necesario. El rostro de Ramírez se ensombreció al comprender la implicación. «¿Crees que podría hacerles daño?» «No intencionalmente», respondió Gabriel. En su mente retorcida cree que los está protegiendo, pero si se siente acorralado. Ramírez no necesitó terminar la frase. Activó su radio. «A todas las unidades, posible situación de último recurso. Procedan con extrema precaución». Dentro de la cabaña, Amber mantenía una expresión neutral mientras cenaba con sus captores. La mesa estaba elegantemente puesta, con vajilla fina y velas, como una extraña parodia de una cena familiar normal. Eduardo presidía la mesa, con Sofía a su derecha y María a su izquierda. Amber se sentaba frente a él, estudiando cada detalle de la estancia buscando cualquier ventaja potencial. Durante el recorrido por la cabaña, había confirmado sus sospechas. Todas las ventanas tenían barrotes discretos pero sólidos, camuflados como elementos decorativos. Las puertas exteriores tenían múltiples cerraduras y, lo más inquietante, había